Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Muy buenos días, bienvenidos a la Barra Matutina, Diálogo con Justicia Innovativa que el Poder Judicial del Estado trae para todos ustedes. Esta mañana nos sentimos muy contentos, muy felices porque nos está visitando uno de los grandes artistas tapatío, de origen tapatío, orgullosamente. Él se llama Enrique Chiu. Bienvenido, Enrique, muchas gracias por aceptar esta invitación del magistrado Daniel Espinosa Licón. Muchas gracias, yo encantado de estar aquí. La verdad es que para mí es un honor también el que podamos compartir algo de lo que yo hago en este espacio. Y yo lo comentaba al principio, es algo muy diferente a lo que normalmente se entrevista, en lo que uno normalmente se mete, pero creo que todo va agarrado de la mano. El tema cultural es desde donde crecemos, donde nacemos, hasta donde nos lleva lo que estamos haciendo. Sí, pero hay algo que yo admiro muchísimo. ¿Cómo has vinculado este tema de la cultura, de el ser un artista, pero que te has convertido en artivista y que además has manejado de manera transversal tantas cosas y tantas opciones? Pero no sé, a ver, a mí me gustaría, platícanos cómo es que nace aquí en Guadalajara y luego te trasladas a otros lados. Bueno, la verdad es que... Cuéntanos tu historia. Yo creo, y siempre lo comento, vivo ahora en Tijuana, radico en Tijuana, sí. Llevo casi 17 años en Tijuana viviendo. Antes de eso, 11 años en Estados Unidos, en la ciudad de Long Beach y Los Ángeles. 11 años allá, ya estudié y trabajé. Entonces, el primer estar allá me llevó a expandirme de otra forma, que es a donde llegamos ahorita. Sí. Pero antes de eso... El hecho de ser de Guadalajara, el hecho de haber crecido en esa ciudad llena de cultura, folclore, música, arte, bueno, a mí me tocó el hecho de poder compartir espacios o ver lugares cuando yo estaba en la primaria que me llevaban y me traían a Cabañas o me traían al Museo de Antropología, al Museo de Historia, al Museo al Museo aquel. O sea, era un tema de mes con mes poder salir al centro y caminar y ver todo eso que en algún momento algunos de nosotros, claro que nos impresionó, claro. Se nos impregnó visualmente esas ganas de hacer algo así. Entonces cuando la gente me pregunta, me dice, ¿desde cuándo empezó tu tema del muralismo? ¿No? Entonces le digo, ¿sabes qué? Yo venía al Cabañas en aquel momento y volteaba a ver, entraba y me encantaba ver toda la obra de Clemente Orozco y ver todos los personajes cómo salían de la pared. Era impresionante. Claro. Y pues, que yo medía 1 metro menos de lo que mido ahora. Sí, y ahora 1 metro más, aún así volteo y digo, ¿qué magno es esto? Tan magnífico, impresionante, claro. La obra de los maestros muralistas y bueno, esas yo creo que son las cosas que se me quedaron muy grabadas. Entonces, desde ahí creo que empieza esa chispa a prenderse en mí, el detalle de poder ver los colores de una forma diferente, el lugar donde yo crecí. Claro. Y de repente, creo que en los tapatíos y en Jalisco normalmente han salido muchísima gente impresionante, sí, no nada más en las artes, sino en el deporte y en otras cosas, pero me tocó ver, y siempre ha sido, parece chiste, pero en algún momento en el canal cultural, lo estaba viendo yo tenía como 7, 8 años y veo que si artista tapatío va a Rusia, y yo volteé la televisión y la estaba viendo y tenía yo como que 7, 8 años y dije, wow, yo quiero ser artista, claro. Yo quiero salir en la televisión, yo quiero viajar, y, ¿sabes? Así, y cuando te das cuenta que de repente se van mezclando un poquito de todo, ¿no? La música, la danza, el dibujo, la pintura. Bueno, yo dibujé desde los 7 años hasta los 12 años. 12 años le empecé a poner color a mis piezas. A los 14, 15 años empecé a usar pintura. Cuando estaba en la prepa, las primeras lonas en las semanas culturales yo las pintaba a mano. ¡Qué bien! Entonces empecé a meterme mucho en eso, pero hasta los 17, 18 años fue cuando empecé a hacer más pinturas, ya los bocetos, ya para algo. Y a los 18 años, mi primera exposición en Estados Unidos, en Long Beach, en una tienda. Entonces,
eso fue lo que explotó en mí. Entonces, para darlo muy rápido, quizás nos vamos a llevar ahí como 3 horas con toda la historia, pero la verdad es que esa fue como mi primera exposición. Pero la verdad es de que de dónde nace de esta forma tan tradicional de muchos tapatíos que andamos por el recorrido de chicos de escuelas que nos llevaban a los espacios y conocer esos espacios tan magníficos que existen todavía y por lo cual por siempre he sido muy orgulloso de ser tapatío. Entonces creo que es algo de lo que tenemos, ¿no? Vivir en Guadalajara y otros lugares. Claro. Oye, Enrique, ¿en qué momento, porque esto es parte de tu historia de vida, pero además de tu historia artística, ¿en qué momento te conviertes migrante? Migrante en muchos sentidos, o sea, no solamente en cambiarte al otro lado, pero si te vas de Guadalajara a Estados Unidos, que por ahí conozco la historia a través de un documental, que por cierto los vamos a invitar a que lo vean, y ahorita ponemos ahí la liga si es que consideras prudente, y bueno, te vas a Estados Unidos y luego te regresas a Tijuana, o sea, haces esa transición. ¿Cómo es? Bueno, la verdad es que la primera vez fue como un tema, ya había acabado la preparatoria y uno de mis tíos me invita a trabajar allá. Entonces vendo mi carro y decido irme, que en la primera, lo comenté al principio, en aquel entonces todavía te daban la visa estudiante, podías cruzar, hacer cosas más interesantes en el tema de la educación. Y creo yo que todavía en el momento en el que yo me fui, y que ahora lo digo, ¿no? Hablo en las charlas que hago sobre el mito del sueño americano, que ya no existe, ya ahora es un mito, ya no es eso en el que antes la gente podía ir y ganar más dinero y trabajar mejor y mandar dinero. O sea, ya se cambió totalmente. Estás hablando de 25 años a la fecha. Entonces yo me fui a 28 años, me fui para Estados Unidos y de repente empiezo a estudiar y trabajar y estudiaba en la mañana, trabajaba en la tarde y luego trabajaba en la noche porque quería conseguir más, ¿no? Y quería obtener varias cosas. Yo tenía 18 años. No, pues tenía la energía para tanta cosa. Sí, claro, tenía energía para ponerme a bailar los fines de semana, no era otra cosa. Pero era impresionante el ver cómo mexicano, como latino dentro de Estados Unidos, pero como mexicano, de repente empiezas a conectar con muchísimas cosas. Y esa parte me empezó a dar a decirme o a darme la forma de poder trabajar y crecer y desarrollarme diferente. Y ahí es donde me empecé a dar cuenta de todo el movimiento que estaba. Y la gente me ha preguntado últimamente, porque mucho del tema que traigo hace más de 15, 16 años es sobre migración, pero es porque 10 años atrás me tocó ser migrante a Estados Unidos, en el cual en algún momento se me venció la visa y tuve que estar 1 o 2 años sin visa, trabajando y estudiando, y los créditos de la escuela y la universidad casi, o sea, es algo que cuando eres ciudadano estadounidense te salía $18, $20 un crédito de escuela, cuando no eres te cobran casi $200, o sea, estás hablando de exageradamente el costo de los créditos de escuela cuando no eres estadounidense. Entonces empiezas a ver varias limitaciones. Teníamos la licencia de manejo, pero aún así ya no podíamos cruzar, teníamos que esperarnos, ya dejaron de dar las visas de estudiante en aquel entonces de repente empieza a cambiar todo movimiento migrante. Sí, pero aún así el movimiento personal de cómo moverte dentro del país, dentro de hacer las cosas. En un momento vengo a México, me toca checar lo de la visa para poderla hacer, no me la dan. Entonces tuve que regresarme porque mi trabajo estuvo de aquel lado y todo lo que tenía que hacer. Entonces sí tuve que ver las otras oportunidades, como muchos migrantes que vienen de Centroamérica, cruzar por donde se tenía que cruzar, para poder hacer y continuar la vida que yo ya tenía. Entonces, claro que lo tuve que hacer, fue un tema de varios días, de varias noches, un tema de pagar, de hacer lo que tenía que hacer y llegar allá y continuar mi vida como lo estaba haciendo, seguir en la escuela, seguir trabajando, seguir estudiando, seguir considerando lo que tenía que hacer. Una cosa, a los 22, 23 años abrí mi estudio de diseño y a los 23 abrí mi galería de arte. Wow, entonces empecé a trabajar. ¿Y en dónde la abriste? En el Distrito de Arte de Long Beach, y era la galería más grande del Distrito de Arte de Long Beach. En California. Entonces empezamos a trabajarlo y muchísima gente que eran latinos, hispanos de otros lugares, mexicanos que se reunían conmigo, que eran parte del colegio, muchos que eran chicanos también. Empezaron a trabajar conmigo porque metíamos más el arte latino, lo más folclórico, lo más
tradicional de donde veníamos, de América, del centro y del sur. Entonces trabajamos muchas cosas con muchos de ellos e hicimos muchísimas exposiciones. Empezamos a hacer una conexión con el Museo Latinoamericano y luego empezaron a llegar entrevistas, empezaron a llegar varias cosas. ¿Conservas esa galería o no, ya la pero cerraste? duró 8 años la galería y hasta que ya me vine a Tijuana porque me ofrecieron trabajo ahí, que es un tema de un brinco bien largo, ¿no? Entonces, pero en aquel entonces Estados Unidos fue como vivir, conocer, trabajar, pasar muchas cosas que hacen los migrantes que cruzan legal e ilegalmente, trabajar con muchos de ellos, o sea, de repente empecé a entender esa parte y creo que esa es una forma en la cual yo adorno el respeto, ¿no? Por lo cual hago todo esto. Entonces, como migrante, que alguna vez fui, como un migrante que todavía sigo siendo, porque aunque soy mexicano, estoy en una ciudad también, fronteriza, totalmente diferente a lo que tenemos multicultural, además, totalmente. Porque es todo un tema ahí, Tijuana. Oye, totalmente. pero a ver, cuéntanos, porque a mí me late mucho esta parte donde te conviertes en el creador del Muro de la Hermandad. Sí, es pues, correcto. Realmente por eso es toda esta historia que te acabo de contar. Es lo que me llevó en algún momento a que me invitaran a Tijuana a ser el coordinador de galerías del municipio de Tijuana y trabajar en el gobierno. Entonces yo de San Diego, que estoy haciendo una exposición, me invitan. Para eso entonces ya había pasado ya muchos años en Estados Unidos, ya había regresado a México, ya había dado la visa, ya estaba haciendo otras cosas, me tocó conocer a muchísima gente en la frontera y me invitan a venir a Tijuana, donde empiezo a trabajar con las personas, con los artistas, me ofrecen trabajo en el gobierno y empiezo a ver ese movimiento diferente pero ahora del lado de México, que sí es México, pero está tan bicultural, así totalmente arraigado de una forma tan diferente. Ahí están llegando todos, ahí es donde se están atorando. Claro. Y no nada más los mexicanos, son de centroamericanos, rusos, ucranianos, haitianos, o sea, de repente es un tema muy grande que ya es muy común, es muy normal hablar sobre migración en la frontera, mucho más común que en otras ciudades del país, porque eso es lo que vimos a diario y son como nos compartimos todo el tiempo actividades, pero sí era un poquito diferente para mí regresar a México a sus 11 años y empezar a entender otra vez ese movimiento y luego empezar a trabajar y me di cuenta que algo que estaba pasando era que teníamos que hacer algo que impactara a la gente sobre lo que estaba ocurriendo. Entonces ya con las experiencias que yo tenía como migrante, como vivir el sueño americano, como poder trascender en lo que yo estaba haciendo en Estados Unidos, porque con la galería me tocó exponer en Chicago, Nueva York, San Francisco, conocer mucha gente, hacer varias actividades allá, dije, si yo lo puedo hacer esto, entonces la gente lo puede hacer también. Y al llegar a Tijuana, de repente me fui a un trabajo en el gobierno y empiezo a crear actividades y empiezo a ver un movimiento de crecimiento en la ciudad que la verdad le hacía mucha falta en aquel entonces. En el 2007, 2008, 2009 era Tijuana una de las ciudades mundialmente reconocidas por el tema de la violencia y la inseguridad, y hasta había un toque de queda. Fue cuando el presidente en aquel entonces mandó toda la gendarmería a Baja California para apoyar con todo lo que estaba pasando. ¿Cómo no? Había una alerta roja en la línea, en la frontera, la gente de Estados Unidos no cruzaba a Tijuana ni de chiste, o sea, los estaban bloqueando que no cruzaran, había una alerta roja, entonces sí está un poquito complicada y la ciudad estaba totalmente caótica y desalojada en muchos lugares. Las zonas que ahorita conocemos sí les costaba mucho trabajo revivirlas, entonces me tocó ver ese momento, hasta mucha gente mi mamá que vive en Los Ángeles y otras personas me dijeron, ¿qué estás haciendo en Tijuana? O sea, ¿no te das cuenta de lo que está pasando? Le dije, esta es una ciudad para empezar otra vez muchas cosas. Y la verdad es que encontraste un área de oportunidad increíble allí. Empezamos a crear muchos conceptos y muchas cosas innovadoras que nos dio como tarea, ¿no?, el poder participar en muchas actividades de crecimiento, apadrinar muchas actividades, muchos pasajes de arte, muchas generaciones de arte me tocó padrinar, algunas escuelas, universidades, ser parte y colaborador, padrino, instructor de muchas cosas, y empezamos a crecer la ciudad, y yo parte de ese crecimiento que me movió también a otros espacios. Y todo esto de lo que te estoy hablando fue la primera idea de poder decir, quiero hacer algo en Tijuana para cuando yo me vaya. Con toda esa gente como me recibió, y la calidez, y el entusiasmo, y todas esas actividades que se fueron logrando en estos 2-3 años, quiero hacer un mural donde podamos participar 100 personas y hacer algo bien grande. Y esa era como la primera idea, poder dejar un mural donde podamos platicar y hermanar todos esos detalles, todo lo que haya pasado. Y de repente en un momento me abre una sesión y me dice,
dice, aquí está el muro fronterizo, ¿por qué no lo pintas? ¡Wow! Es que, qué impresión. Y voy a playas y veo todo el muro oxidado así totalmente. Sí, fatal. Para allá, fatal. Para la playa, para estos 3 rayoneos, un graffiti por allá, alguien le echó unos manchones. De repente estaba viendo eso y dije yo, ¿sabes qué? Esta parte va a ser interesante, y yo empezar a mancharlo también y empezar a jugar con la pintura. Y de repente dice, hazte algo que sea de cultura de paz. Claro. Porque eso es lo que queremos promover, la paz. Entonces lo que se me ocurre son 2 manos así, con 2 palomas, y los empiezan a convertir en mariposas. Y las estoy pintando junto con niños y institutos de la juventud, institutos de aquí, gente de gobierno, la asociación que se sumó, que era Ángeles de la Frontera, una asociación que me apoyó mucho al inicio para poder hacer esto, y los permisos para poder hacer el mural, y que en algún momento son las asociaciones que llevan el agua a los desiertos y dejan los garrafones de agua entre las plantas para que la gente cuando cruza el desierto tenga algo que tomar. Claro. No se deshidrate en el camino. Qué bonito. Entonces hacen una actividad de esa tremenda. Y bueno, empezamos a platicar y hicimos todo esto, y de repente volteo y veo el muro y digo, ¿sabes qué? Creo que sí va a ser necesario dar una pintada. Dije, hey, si me ayudan a donar, a conseguir la pintura, yo dono cada fin de semana por un año para venir a pintar. Entonces, así quedó. La verdad es que pasó un año, nadie dijo nada, nadie me consiguió nada. No te dieron la pintura tampoco, nadie, nada. O sea, nadie se sumó. Entonces yo se me ocurrió hacerlo en redes sociales. Empecé a recibir muchos comentarios. La verdad es que también dije, ¿quién quiere dar pintura? Ahí no recibí ni un solo comentario. Sí, claro. Pero dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Me empecé a animar. Me estaba yendo muy bien ya en Tijuana con las actividades, los proyectos, haciendo cosas personales, ya había abierto otra galería en Tijuana, ya habíamos abrido un restaurancito ahí de café, entonces estábamos haciendo varias cositas. Y la verdad es que dije, ¿sabes qué? Eso va a funcionar para seguir haciendo las actividades que traigo y dedicarle un fin de semana a esto. Allá. Y cuando lo empiezo a pensar, y dije, ¿sabes qué? Voy a invitar a 100 personas, 50 de un lado, 50 de otro lado, pasando los pinceles, las brochas entre el muro fronterizo para hacerlo a pintar. Se empieza a hacer un movimiento muy grande político cuando que se iba a aventar al presidente, que está hablando sobre el muro bien fuerte, y de repente todo lo que estaba pasando, y el presidente anterior que empezaba a hacer muchísimas deportaciones. Entonces dije, ¿sabes qué? Tenemos que hablar sobre esto y de la cultura de paz. Los derechos de los migrantes. Entonces empecé a trabajar con esa parte. Si me preguntas a mí cuando empecé a trabajar con cosas como activista, mis primeras expresiones en Estados Unidos fueron apoyando hospitales, asilos de ancianos, donando el 50% de mis ventas. Que ya tienes Lo empecé desde los 21 años. Pero la verdad es que lo hice de esa manera porque era la única manera en la que yo podía entrar a algún espacio para exponer y al mismo tiempo apoyar con lo que yo estaba haciendo. Perfecto. Y a la fecha te lo repito, que es un don que Dios me regaló, y lo estoy haciendo que sea participativo, que sea colectivo, que sea esto lo que me mantiene vigente. Claro. Entonces se han logrado cientos y cientos de eventos a beneficio que he logrado apoyar, y eso es lo que me ha dado como la forma de decir, sí lo puedo hacer. Y cuando salió el muro fronterizo, la primera entrevista que me hacen fue la que se volvió viral, que llegó a 500,000 de visitas en 2 días, y de repente en Estados Unidos de repente empieza a venir la gente. Yo le puse una fecha y fue muy interesante porque empezó entre los medios de comunicación a hablar sobre esto, la gente que empezó a trabajar conmigo por lo que estaba pasando, y me decía, ¿pero qué vas a hacer? ¿De verdad vas a pintar? No, es un chiste. Y yo, sí lo voy a pintar, ¿no? Es que eso me encantó, que convocaste a 1, 2, 3 gentes y te llegaron cientos. Y empezó a llegar, y la verdad es que creció tanto que la verdad es que ni cuenta me di en lo, ¿cómo dice? Magno que se iba a convertir esto en mi vida, y el proyecto de vida que se iba a lograr. Pero la verdad es de que cuando yo lo estaba pensando, y eso fue lo que hizo viral, porque se convirtió de algo cultural a algo social. De algo social hasta un tema político. Entonces creció tanto un mensaje tremendo. Sí, y la verdad es que muchísima gente empezó a hablarme, abogados, esto, aquello, el otro, un montón de cosas, y le dije, ¿sabes qué? Vamos a trabajar con la gente, vamos a trabajar por la gente, que hagamos varias cosas aquí y que hagamos actividades en el muro, y yo empiezo a pintar y pongo la pintura. Y en la entrevista me dicen, ¿pero cuándo quieres empezar? Y dije, pues 1 de diciembre. Y yo pues ya me poné la fecha. ¿Cuándo? ¿Eso fue en 2016. 2016, el 1 de diciembre del 2016 empezaste. Empezamos a pintar y empecé a juntar material, empecé a comprar pintura yo, y empecé a comprar pintura lo que tenía. Una persona iba a cerrar su tienda, le dije, ¿cuánto más por 20,000 pesos? Y me dijo, pues
todo esto, y dije, wow, con eso se hace, y empezamos a pintar. El primer día que convoqué, llegaron 5 personas. ¿5? Sí, con 5 yo estaba feliz, porque la verdad es que... Dijiste, ya tuve un eco aquí enorme. Sí, y la verdad es que yo nunca iba a imaginar lo que iba a llegar. Claro. Pero ya con que, ¿sabes? Con que llegaran 5 personas, yo estaba emocionado. Claro. Porque estaba pintando con los chicos que eran conmigo, y de repente dice, hola, ¿cómo estás? Vi un mensaje, un comentario que ibas a pintar, quiero pintar contigo. Ah, vente. Y yo estaba a pintar y pintar, y yo estaba pensando, dije, qué suave, ya vino gente a ayudarme. Sí. Esas personas, yo estaba contento. Claro. Al otro día, ya a mediodía llega una televisora de San Diego, me hace una entrevista. Al siguiente día había 50 personas esperándome desde las 8 de la mañana. ¿Qué cosa? Entonces yo me metí ahí repartiendo broches y yendo a comprar más broches y rodillos, y eso era, y ya el 2 de diciembre era viernes. El día 3 de diciembre había casi 100 personas. ¡Qué barbaridad! Y el día 4, el domingo, había casi 200 personas, y yo no sabía ni qué hacer, estaba como loco, tenía ganas de llorar, no tienes idea, era una cosa tremenda, emocional. Claro. De repente veía tantas cosas tan bonitas, y yo dije, bueno, pues hacemos esto, 100 metros solamente, y lo bueno, que se alcance, sí, claro. Lo que se alcance, porque para mí era hacer un mural de 100 metros, pues ya era impresionante. Claro. Bueno, pues resulta que nos fuimos a lo largo, la gente se fue sumando cada fin de semana, no te mentir, los primeros 16 meses, sábado y domingo, estuve yo pintando el muro fronterizo. Fue cuando llegamos hasta 2017, 2018, llegamos a pintar casi 2 kilómetros lineales. ¡Qué 2 kilómetros. Entonces, hasta lo registramos en los récord Guinness para que nos fueran a calificar, pero al final se vino una carrera migrante, tomaron una parte del muro, nos quitaron 1 kilómetro, pero para ese entonces tenemos alrededor de casi 3,700 personas en casi 2 años que habían ido a pintar con su muro fronterizo. Y te estoy hablando que creció tanto, no, sí era emocionante, pero ya la verdad yo estaba súper cansado, yo estaba súper agotado, y yo ya había gastado muchos miles de dólares en material. Claro. Y la gente me preguntaba, me dice, oye, qué suave que vengas a trabajar aquí todos los días, ¿y cuánto te están pagando? Pues, dije, no me están pagando, es un proyecto personal. Sí. Es algo que creció y se me salió de las manos. Claro. Y ya se me hizo muy imposible pararlo cuando estamos hablando de eso, y que ahorita, 7 años después, seguimos hablando de esto. Pero ahí está sí, claro. Tu muro de la hermandad, pero además esto tuvo un eco tremendo y que impactó hacia otros espacios porque, bueno, eres embajador de paz sí. Y esto te valió para que te llamaran a Egipto. ¿A dónde fuiste? A Egipto, a Berlín, a varios muros. A Corea del Sur, a Estonia, Finlandia, Guatemala. Wow, y entonces a eso vas a intervenir estos voy a pintar murales. Y a pintar sobre algunos muros, a pintar sobre el muro de Berlín. Entonces me ha tocado trabajar en algunos lugares así, pero lo importante que eso, o sea, todo lo que empecé a hacer con el muro fronterizo, creció tanto que se convirtió en un movimiento social grandísimo. Precioso, en el que la gente desde lejos querían venir. De repente había gente que venía de Argentina, de Canadá, de Japón, de Guatemala, volaban un fin de semana a pintar conmigo el sábado y domingo, y se regresaron a su país el lunes. Oye, ¿desde qué lugar hasta qué lugar está el muro? Empezamos a pintar desde donde empieza y en la playa. En playas de Tijuana, sí, en donde qué parte. Ajá. Sí, pues no. Para los que no conocemos esa área, esa parte. Te imaginas que sí han visto el mapa original, ¿no? Que es exactamente donde empieza el agua, el mar. Desde ahí empezamos a pintar. Todo. Ahí veníamos, sabíamos. Hay cañones donde no pudimos meternos porque de verdad sí estaba muy complicado. Sí. Y nos brincamos el cañón y seguimos pintando. Y luego nos brincamos y seguíamos pintando. Entonces llegamos a pintar una parte larguísima, y te digo, casi 3 años sin parar del muro fronterizo en playas, en Tijuana totalmente hasta el centro, del lado de la Garita, del lado del Cañón, del lado del Niño, del lado de Otay. Está todo, donde vayas a ver, ahí vas a encontrar el sello de Enrique Chiu, la obra. Sí, y vas a encontrar esa parte. Luego nos fuimos a la ciudad de Tecate, luego nos fuimos a Mexicali, nos fuimos a Ciudad Juárez, nos fuimos a Reynosa y hasta Río Bravo pintamos. Hasta allá. Simbólicamente hicimos murales como de 20, 30 metros, hicimos varias cosas, con mucha gente de las nuevas comunidades donde íbamos, clubs, artistas, amigos, empresarios, o sea, políticos se fueron a sumar, muchísima gente, actores, actrices de Estados Unidos, de México, de otros países. De repente empezó a crecer tanto que ya no sabíamos, o sea, la verdad es que yo dije,
bueno, pues ya estamos, ya pongo fecha cada mes y empezamos a pintar y nos vamos por ahí y empezamos a hacerlo así de esa manera. Entonces el movimiento creció muchísimo. O sea, ¿nunca te imaginaste el impacto que ibas a tener con una idea que creías chiquitita y que estabas feliz con 5 personas? Pues para mí era juntar 100 personas. Sí, claro. Pero yo estaba feliz ya cuando se me era 5. Dije, ya que sabes, 5 creyeron en mí. Pero dije, voy a juntar a 100 personas y pintamos 100 metros. Y ya con eso hacemos un proyectazo. Ya con eso hace grande. El llegar a ese momento iba a ser noticia de todas maneras por lo que estábamos provocando y haciendo en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Claro. Entonces creo que funcionó muchísimo para mi historia, para mi libro, para mi cuento, para lo que yo siempre he querido hacer. Pero algo que impactó más a la gente es que le dimos demasiada continuidad. A muchos proyectos la gente no le da la continuidad. Claro. Y en ese yo le di la continuidad, sí, estuvo muy estresante, cansado, asoleado, deshidratado, pero le dimos una continuidad tan grande, tan vasta que de verdad jaló tantas personas. Claro. Y eso fue impresionante. Y la otra parte de la historia que cambió mi vida, que con proyecto de vida, es que le dio a la gente pues nostalgia, esperanza, fe, creencia, los involucró, les dio participación. De repente crece en otra parte donde somos billete de Lotería Nacional, somos parte de los libros de Secretaría de Educación Pública y Cívica y Ética, somos tesis de universidades de Lyon en Francia, en París, que en Canadá, de la UNAM. De repente vamos a salir en los libros y crece tanto que empezamos a jalar a muchísima gente y sigue creciendo. O sea, ya el proyecto seguimos pintando una vez al mes, pero ya es más tranquilo, porque creo que aparte que eso cansado, creo que logré parte de lo que queríamos hacer y ahora nos enfocamos en apoyar el tema de los derechos de los migrantes, más causas sociales, la niñez, la infancia, la educación y otras cosas. Con esta fuerza que traemos, ya podemos hacer más actividades. Claro. Enrique Chiu no solamente ha sido este éxito tan grande que ha tenido en la frontera con el muro fronterizo, tiene desde hace algunos años, creo que 13, si no me equivoco, una asociación civil de protección a la niñez en donde se les entregan becas para estudiar y otras cosas. Quisiera platicar muchísimo más, creo que tenemos muchos programas por hacer, sin duda alguna. Esta es tu casa y lo que vengas a querernos compartir siempre serás bienvenido. Y porque también el origen chino, eso siempre me atrae. Bueno, quién sabe por qué será. Entonces, pero sí me encantaría que pudiéramos generar otra sesión, que nos platiques sobre esta asociación para los niños, qué se hace, en dónde, cómo pueden acudir, cómo te pueden contactar. Y ahorita, si quieres, pásanos aquí tu punto de contacto para que la gente que lo vea, aquí están en este momento apareciendo ya tus redes sociales. Y quien quiera conectarse con el tema de la asociación, además, es la Fundación Internacional por una Niñez con Futuro, así la encuentran en redes sociales. Fundación Internacional por una Niñez con Futuro. Por una niñez. Y en las redes sociales como Enrique Chiu Arte, en todas las redes, ahí pueden encontrar información. Normalmente subo las subastas, subo los proyectos, subo convocatorias para la gente que quiera sumar, empresarios, activistas, artistas, promotores culturales, educadores, docentes, quien quiera ser parte de este tipo de actividades, las hacemos a nivel nacional, Guadalajara, Ciudad de México, Mérida, Yucatán, Toluca y Baja California, lo que tenemos ahorita como sedes. No, pues qué bárbaro, tienes muchas sedes. Así estamos trabajando. Sí, pues Enrique, un placer tenerte nuevamente aquí con nosotros, al menos ya ahora aquí frente a la barra matutina. Encantado. Pues, has estado muy de cerca al tribunal, pero en esta ocasión pues ya tuvimos la forma de coincidir. Sí, muchas claro, gracias. Encantado de que se repita. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias a todos, que tengan una linda mañana y nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta pronto.